La paciencia es una de las primeras prácticas que aprendemos a entrenar. Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two, okay? Los adultos nos enseñan pronto que las cosas llegan cuando uno ya no las espera. El acto de esperar es tan habitual y existencial como complejo de relatar, y cuando decidimos hablar de él, no sospechábamos la llegada de este monumento a la espera en que se convirtieron nuestros días confinados. Las calles vacías, los locales y los parques cerrados parecían espejos. También ellos, como nosotros tras los balcones, aguardaban volver a ocuparse. O si tú estás viendo este video y dices, me voy a embarazar cuando lleguen todos los factores adecuados, o voy a tener esa gerencia que siempre he querido, o igual voy a tener varios hijos, familia, nunca vas a llegar ese momento. Entonces deja de esperar y haz las cosas ahora. Quiero que cierres este año. Los mensajes de gurús que poblaban las redes acusando de cobarde al que espera sonaban ridículos. Y los ídolos improvisados que ahora les contradecían, y como nuestros padres nos recomendaban paciencia, resultaban igual de ingenuos. Todo llegará, todo llegará. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Gotta be patient. Gotta be patient. 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 Por más viejo que sea el dicho, quien espera, desespera. No la soportamos. Intentamos evitarla de todas formas, pero seguimos cayendo una y otra vez en ella. Lamentablemente, si hay una vacuna que no se va a encontrar, es la de esta desesperación. A lo largo del día nos rodeamos de esperas pequeñas. Y nos hundimos en esperas más largas. En todas ellas, el tiempo toma un nuevo sentido. El pasado inmediato parece tan lejos como el futuro, y se produce una extraña paradoja. En este estado en que se dice que el tiempo no pasa, es justamente donde mejor percibimos su huella, pesada y concreta. Como el gato de Schrödinger, algo está muerto y vivo en un mismo lugar.
Pero no es lo mismo esperar al tren que los resultados de una biopsia. En la espera algo nos duele, y cuanto más incierto es aquello que se espera, más dolorosa es esta. Good morning, guys. Today is Friday, June 21st, and I just took a couple pregnancy tests. Esperar forma parte de nuestra vida casi antes de que entremos en ella. Y de su mano llega, también en proporción, su amiga, la esperanza. Wait, let her get a grip. Okay. 5. Ready? You're so screwed. 1, 2, 3, go! When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? You'll make a fine doctor. En una sociedad de adultos, la infancia se llena de pequeñas expectativas y a veces se siente como una antesala permanente a la madurez. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Y si espera no cabe sin esperanza, quien controla esta última adquiere una especie de poder sobre nosotros. Stay here. Why can't I go with you? I don't know. One of us has to be here in case he's on the way. What am I supposed to do? Just sit here and wait? Yeah. Stay here. Todas hemos sido Penélope. Todas hemos esperado sin ninguna certeza o una señal de que aquel a quien esperamos vuelva a casa. Las posibilidades en la espera se magnifican, se expanden hasta el infinito. ¿Estará bien Ulises? ¿Habrá pasado alguna desgracia, algún accidente, un terrible cataclismo? O aún peor, ¿se habrá olvidado de mí? ¿Se habrá olvidado de Ítaca? Pocas esperas son tan dolorosas como la de aquel al que se ama. El doble tic azul, el visto o la posibilidad de saber a qué hora leyeron nuestro mensaje son las pruebas de que la espera ya no es tolerada como antes. Las relaciones pasan a ser una lucha de poder entre quien espera y quien prolonga su silencio. Nuestros chats se convierten en salas de espera que representan ese espacio físico de un tiempo supeditado a nuevas normas del orden. Sentimos pronto que hacer esperar es privilegio de los poderosos y que quien lo ejecuta solo está celebrando su poder sobre nuestro tiempo de vida. Joder, otra vez lo escrito. Subo a Instagram fotitos, a ver si se acuerda de que existo. Le mandaré a la mierda ya, que luego no me acuerdo. Creo que es un sociópata, pero aún así le quiero. Si no me puede contestar, será que está tocando. Y otra máxima en el libro de estilo de los que aman. Es imprescindible no hacer saber que se ha esperado. Yes, then Margaret came and we lunched and I did a bit of shopping and then I came back here and I put all the letters in the yellow box and I also... What, dear? No, very well.
But honestly, I'm very brave. A stiff upper lip. Cuando el poder es del Estado, su presencia se vuelve más visible. Este se convierte en el gestor y gestante de nuestras horas, mostrándonos que los tiempos de la administración no van lentos, sino a tiempo. Y todo tiempo, en esa inercia, nos empequeñece un poco más. Los plazos y las filas de la burocracia se convierten en una sutil herramienta de dominación social. Esas esperas nos pierden en lo arbitrario de los engranajes, sin que además tengamos ninguna certeza de que vaya a servir de algo. Así, impotentes y minúsculos, nos reafirmamos en la idea de que no todos esperamos por igual. En las oficinas de desempleo hoy se han repetido las largas colas de usuarios que solicitaban información acerca del subsidio de 420 € aprobado el pasado jueves por el Gobierno. Los beneficiarios de este programa deben ser desempleados menores. Las largas colas fueron la forma con que Occidente relató durante mucho tiempo a los países comunistas. Al otro lado, en nuestro sistema, uno no tenía que pasar por esa angustia. En un presente donde todo el tiempo es oro, la espera improductiva no debe existir. La nueva forma de poseer el tiempo ajeno consiste en pagar a alguien para que haga cola en nuestro lugar, y uno tiene derecho a sentirse ofendido, robado, si el que ha contratado sus servicios le hace esperar. En los estados de alarma, pero, las fábricas han sido obligadas a parar, y la espera bloquea la producción también de leyes. Los momentos catastróficos tienen una doble cara. Mientras la maquinaria del Estado avanza por la excepción, hay siempre al otro lado alguien que espera y cuyo problema quedará pospuesto a la mejor excusa, los tiempos mejores. Cuando lo consigamos, haremos todo para reactivar la cultura y el deporte, ahora para no dejarlos atrás. Y como decía Orson Welles, primero va la vida y luego el cine. Tutto andrà bene, sì, tutto irá bien. El menú de hoy es esto y una botellita de agua. Señores, esto no es Venezuela. Esto es en el barrio La Lucha. I haurem creat un clima de confiança. Mientras tanto, los que seguimos esperando en casa, entramos de nuevo en esa paradoja donde nos saturan de inputs para evitar que nos quedemos quietos. ¿Qué hago con ellos? Pues he recordado unos mejillones de escabeche que hacíamos hace muchos años en el ¿Cómo vamos a empezar para que todos allá en las casas se activen? Fíjese, lo importante para subir nuestro sistema inmunológico es hacer cardiovascular. Al contrario que nuestros antepasados, más acostumbrados seguramente a esperar que nosotros, el siglo XXI nos mantiene entretenidos. Pero bajo esa excusa de consuelo, nos impide disfrutar de la otra cara del reposo, quizá la más peligrosa. El pensamiento improductivo y la posibilidad de imaginar. Porque, por suerte, en algún momento,
Todos nos cansamos de esperar. Y es allí, exaltados, en lo más alto de la espera, felizmente decepcionados, donde el aburrimiento dibuja nuevas posibilidades para el sistema y se traslada a un espacio imprescindible para que puedan aparecer ideas que no se habían contemplado y que ya no tienen que ver con aquello que se espera. Porque es entonces, cuando menos se espera, que llega. Les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase 0, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Pasado el confinamiento, cada día se marcan en el calendario nuevos plazos a los que aguardar, pero la misma pregunta atraviesa constantemente todas les conversacions a distància. A veure, un mes segur, Un mes segur. I calcula... Bueno, nosaltres aquí... Jo he calculat un mes i mig. Tu dius un mes i mig? Las cifras y las fechas hacen más soportable el tiempo, esperando a un futuro que lleva antes un nombre que una seguridad. Nueva normalidad, nueva normalidad, nueva normalidad. Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad. Pese a todo, no hay nada más seguro que saber que tarde o temprano volveremos a esperar. Cada abismo que abre este acto nos recuerda lo estúpido de la condición humana, que en gran medida espera un final al que todos llegamos. Conviene probar la espera alguna vez. Quien aprende esos caminos comprende en tranquila medida lo que significa vivir en condicional. Esperar alecciona tanto nuestra esperanza como nuestra desesperación, y mientras no llega algún tipo de calmante, está bien preguntarse qué es vivir a veces, si no, como los protagonistas del Godot de Beckett, esperar aún sabiendo que lo que uno espera no tiene por qué llegar. Som-hi, doncs. Sí. Marxem. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás.